Bienvenidos a Creciendo Juntos en Pareja. Hoy vamos a hablar de hábitos de las parejas resilientes. En Isaías 53, 4 al 5 dice lo siguiente. Ciertamente. Ahí de nuevo empieza. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Pareja. Hoy vamos a tratar el tema de hábitos de las parejas resilientes. En Isaías 53, del 4 al 5, dice lo siguiente en la palabra de nuestro Señor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Las personas y parejas resilientes tienen hábitos que les permiten adaptarse y superar situaciones muy difíciles y dolorosas. Entre estos hábitos se encuentran, número 1, aceptar y adaptarse. Aceptar las circunstancias y buscar soluciones viables. Número 2, ser flexibles, adaptarse a los cambios y dejar atrás los malos momentos. Número 3, ser conscientes, conocerse a uno mismo y ser consciente de sus potencialidades y limitaciones. Número 4, ser optimistas, ver la vida con optimismo y disfrutar del presente. Ser valientes, capaz de acometer de forma arriesgada a pesar del peligro y del temor que suscita. Estas 5 temáticas o hábitos que se encuentran en este tema hermoso que vamos a estar tocando el día de hoy. Así que aquellos que están tomando sus apuntes, tengan presente el texto bíblico y el tema no se olvide cuál es. Hábitos de las parejas resilientes. La resiliencia es algo que a nosotros nos ha tocado entender lo que es el proceso de lo que es la resiliencia. La resiliencia como persona y la resiliencia como pareja. Así es, mis amados. Bienvenidos a este tema y pedimos la plena cobertura de nuestro Padre Celestial y sobre todo del Espíritu Santo, ya que Él es el Consolador. Nuestro Señor Jesucristo es el experto, por así decirlo, en enfrentar y superar con la valentía, con la sabiduría que solo el Padre Celestial puede darle a ella o a él o a ambos en lo que es el desarrollo de la resiliencia como persona y como pareja. Mis amados, las personas y las parejas resilientes tienen hábitos que les permiten adaptarse y superar situaciones muy, pero muy difíciles. Y extremadamente dolorosas. Por un momento llevé mi mente a momentos de dolor, de sufrimiento, que desde la infancia solemos tener recuerdos. Sufrimiento en el área emocional, sufrimiento físico, sufrimiento por la pérdida de un ser amado.
¿Cómo hemos sobrevivido? Porque superar es otra cosa. Superar es haber soltado la carga del dolor. El dolor vivido se transforma en sufrimiento. Pero cuando nosotros no procesamos o gestionamos de manera asertiva, el dolor sí se transforma en un sufrimiento que nos puede atar, limitar o encadenar inclusive a un pasado muy, pero muy doloroso. Así que bienvenidos a este tema que nos ayuda a poder entender las aristas o las particularidades de lo que es las parejas resilientes y los hábitos. ¿Qué hábitos usted debe desarrollar? El sufrimiento lo podemos venir arrastrando desde nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud. Sí, por diferentes factores. Usted tiene que identificar lo que es un sufrimiento emocional. Un sufrimiento por situaciones vividas que afectan desde el aspecto psicológico, el alma, la psiquis. Y el sufrimiento que es por causa de heridas, de accidentes, de maltratos físicos, que a veces nos dejan marcas, nos dejan lisiados, nos dejan impedidos, y que es difícil describirlo o decirle a otra persona, yo siento lo que tú sientes, porque estaríamos lejos de la realidad. Sí. Entre estos hábitos se encuentran los hábitos, recuerde, que desarrollan o implantan en sus vidas las personas y las parejas que toman la decisión de equiparse para desarrollar resiliencia. Entre estos hábitos muy necesarios se encuentran los que mi esposa citó: aceptar y adaptarse. Aceptar y dejar de negar que me duele el abandono, que me duele la soledad, que me duele la pérdida del empleo o del estatus social o económico, que me duele, aceptar que me duele que me hayan dejado, que me hayan suplantado, que hayan tomado la decisión de separarse o de divorciarse. Me duele que mi hijo o mi hija ame más a su cónyuge, a su pareja, y que se haya olvidado de mí y de todo el sacrificio que hice por ella o por él. Me duele haber perdido mi salud. Me duele haber tomado la decisión de un empleo que me llevó más a pérdida que a ganancias. Reconocer, aceptar el dolor, dejar de negarlo es el primer paso. El segundo paso viene a ser la adaptación. Adaptarse, ¿verdad? Entonces, aceptar las circunstancias y buscar soluciones viables, prácticas, realistas. Tengo que adaptarme, ya acepté, lo perdí todo, me dolió y me sigue doliendo aún porque no lo he superado a plenitud. Porque toca buscar ayuda, mentores, tutores, guías asertivos que me puedan llevar en el menor tiempo, por lo menos, a recuperar el nivel emocional del cual caí. Tremendo. Ser flexibles, adaptarse a los cambios y dejar atrás los malos momentos. Ser flexibles, adaptarse a los cambios. Ya mi vida no es como antes. Antes estaba acompañada o acompañado quizás de mi pareja y de mis hijos. Y ahora me encuentro en una situación extremadamente complicada, difícil y dolorosa. Y debo adaptarme. Debo aprender lo que es el potencial de la resiliencia. La capacidad
de enfrentar, de aceptar y de superar. Y no solo de superar, sino de trascender tanto el dolor como el sufrimiento que en determinados años o etapas de la vida nos va a tocar enfrentar. Tenemos miedo al dolor, al sufrimiento, a la soledad, al abandono, a la ingratitud, a la pérdida. Ser flexibles. Antes yo estaba en una condición de XX económicamente o XY en el amor y en la salud. Y ahora estoy abajo de X, ¿verdad? Y tengo que ser flexible. Tercero, ser conscientes. Conocerse a uno mismo y ser consciente de su potencialidad y también de sus limitantes. Plenamente consciente de aquello que tengo para superar esta tragedia y de aquello que no tengo y que debo de buscarlo con humildad y sencillez. Cuarto, ser optimista. Ver la vida con optimismo y disfrutar del presente. El optimismo, la vida con plenitud, sí, y tomar la decisión de disfrutarla. Hay un proceso, tanto en el duelo humano, la pérdida de un ser querido porque partió a mejor vida y nos tomó la delantera, y tenemos que aprender a vivir con ese vacío y superar el dolor que nos dejó. Claro que sí. Ser optimista, ¿no? Y tomar la decisión después de ese proceso de dolor que también dejan las separaciones, el abandono, el divorcio. Sí, el duelo. O cuando un hijo se va a otra ciudad o a otro país y no le voy a ver por un largo tiempo. Depende de la cercanía amorosa y afectiva que la persona que nos causa ese efecto, ya sea por el vacío, o ya sea por el abandono, o ya sea por la triste traición que se suele vivir, por lo menos el más del 80% de los seres humanos. Hemos sido causantes de algo así y también lo hemos recibido. Sí. El optimismo es una virtud de las parejas o las personas resilientes. Quinto, ser valiente. Ser valientes. Interesante, ¿verdad? La mujer o el hombre que toma la decisión de ser valiente, no siempre se es valiente, no siempre se ha sido valiente, pero las circunstancias de tragedias vividas que nos paraliza por el dolor impactante en el alma, en el espíritu y en la mente, nos paraliza, nos desconecta. Es necesario, llegado a cierto punto, de tomar la decisión de ser valientes. Ser capaz de acometer, de arremeter de forma arriesgada y a pesar del peligro y el temor que nos suscita. Necesitamos ser capaces de acometer, de decir: yo me levanto, yo voy a superar, yo puedo. Con ayuda humana, con la ayuda de Dios o con la fuerza interior que el Padre Celestial me ha dado. Así que es necesario que nosotros podamos tomar la firme decisión de ser valientes. Y muchas veces, muy valientes y esforzados. La caída duele, pero hay que asimilar el dolor. Hay que tomar las manos que se extienden para poder ayudarnos, sean humanas o sean espirituales, tomar todas las manos que Dios provea para podernos levantar. Número 6.
Ser creativos. Recuerde, estamos hablando de los hábitos que debe tener o adquirir las personas y las parejas resilientes. Sí, ser creativos, una habilidad que implantan las personas en la resiliencia es que tienen que ser altamente creativos en estos aspectos a compartir. Séptimo, ser activos, ser activos. La creatividad en medio del proceso que nos toca vivir, cualquiera que sea, aún en el estancamiento, uno se estanca por el dolor lo paraliza, el sufrimiento lo paraliza y lo desanima, lo desalienta. Así que tiene que hacer uso de la creatividad. Pensar, escribir sobre el qué va a hacer. O buscar un psicólogo, una psicóloga, un mentor, un instructor, un guía espiritual. Recuerde que esto es para seres humanos. Seres humanos que son creyentes, seres humanos que no son creyentes practicantes. Es para todo ser humano que quiera mejorar su calidad de vida. Los cristianos sufren. Los cristianos también sienten dolor. Los cristianos también expresan emociones, ira, enojo, rabia, tristeza, decepción, melancolía, depresión. Está en la Biblia. Altos personajes bíblicos han enfrentado eso. La rutina, el estancamiento, todo ello. Y es parte de aquello que muy sutilmente causa un dolor, un malestar, y se vierte muchas veces en el criticar, en el cuestionar, en el envidiar lo que otros tienen o hablar mal de ellos. Porque muchas veces el dolor se oculta, el sufrimiento que causa la frustración, el fracaso, eso causa un dolor muy sutil y nos lleva muchas veces a despreciar, a criticar y muy sutilmente a veces a desearle el mal a otras personas. Dios nos libre. Así que busque ser creativo, creativa en medio de la tragedia. Pídale al Padre Celestial que dé su creatividad. Uno de los atributos del Padre Celestial, del Señor Jesucristo y de la persona misma del Espíritu Santo es que son elevadamente creativos, sofisticadamente creativos. Y en la tragedia, la mayoría de los países o continentes han tenido que desarrollar, por así decirlo, parir la creatividad para salir del estado en el cual se ha caído. Ser activo, ¿verdad? O activas es mantener una actividad para centrarse y llegar a los objetivos. La resiliencia le pide a usted que tenga estas facultades, estas capacidades. Ser creativo, ser activo. ¿Por qué razón? Porque una persona que tiene que desarrollar resiliencia, que es el término científico que ahora se maneja, o una persona que tenga que desarrollar la capacidad de asimilar, aceptar, asimilar, procesar y trascender el dolor y el sufrimiento que depende del impacto que le haya causado, asimismo le paralizará. Saludos a todos aquellos que están escuchando este tema. Cuando las personas no hemos entendido todo lo que es el daño, el dolor, el sufrimiento del pasado y del presente, si se ha dejado de una relación pasada, separado, divorciado, cualquiera que haya sido la tragedia vivida, y sencillamente ha aceptado que eso lo vivió, pero no lo superó, a momentos en su nueva relación o matrimonio van a saltar temores de volver a fracasar por actitudes o hábitos o costumbres insanas que usted ve en su pareja. Le va a dar miedo
darse al 100% a la pareja que tiene o al matrimonio que tiene. Y no va a poder fluir. Inclusive, escúcheme esto, es posible que usted le cobre deudas a la persona que tiene ahora, sea mujer o hombre, del daño que sufrió en el pasado, ya sea de sus padres, de sus tutores o de relaciones románticas, amorosas o íntimas que usted vivió y que no llegaron a un buen término. Soñó con ser feliz al lado de su pareja, pero la realidad es esa y hay que aceptarla. No funcionó por varios factores, tanto humanos como espirituales. Ser activo, haga una agenda de actividades y vuelva a activarse poco a poco y a proyectarse a tener una mejor vida. Pedir ayuda, buscar el apoyo social de personas con una actitud positiva, con una inspiración espiritual, que tengan para ustedes vitamina. Busque esas personas que le puedan a usted fomentar, nutrir, impulsar a una nueva vida. Humildad para pedir ayuda. Dios siempre usó hombres y mujeres para poder salvar a la humanidad, ayudarla y extenderle la mano, ¿verdad? 9, practicar la reflexión. Practicar la reflexión, practicar la meditación. Viene a mi mente el Salmo número 1, versículos 2 y 3. Meditar de día y de noche. Cierto que ahí va dirigido a los consejos del Eterno, de nuestro Padre Celestial. Él es experto en sanar heridas, por muy profundas, por muy devastadoras que sean. Solo Él le puede proveer de las personas adecuadas. Solo Él le puede proveer de los atributos del Señor Jesucristo, de la sangre que lava, que limpia. Solo el Padre Celestial puede proveerle de los atributos del Espíritu Santo, y uno de ellos es ser consolador. El segundo, tercero, cuarto atributo, ¿verdad? Poder darle paz interior en medio del dolor y de la adversidad. También generarle el atributo del Espíritu Santo, la esperanza de que yo me voy a levantar tomados de la mano de Dios y voy a ser muchísimo mejor de lo que era antes de enfrentar el dolor, el sufrimiento, la tragedia, la pérdida, el accidente, el abandono. Voy a ser muchísimo mejor tomados de la mano del Creador. Pedir ayuda. Practicar la reflexión, la meditación, practicar el desarrollo de la autoconciencia, el conocerse profundamente. El salmista le dijo al Padre: examíname, oh Dios, Padre mío, y mira si hay en mí camino de iniquidad. Sí, es necesario, porque a veces nuestra conciencia propia es limitada y no alcanzamos a ver qué nos impide el superar un dolor, una tragedia, un sufrimiento. Y hay que aceptar la responsabilidad, no echar la culpa a otros, sino aceptar que yo cedí, yo confié, yo me di, yo creí. Aceptar que el 100% de haber cedido es mi responsabilidad, que la otra persona es responsable también al 100% de lo que hizo o de lo que no hizo, pero yo soy responsable. El Señor, el Padre Celestial, en Génesis capítulo 2 y 3 específicamente, no buscaba culpable, Él buscaba responsable. Sí, Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa a la serpiente. Así que, como no aceptaron la responsabilidad, no la culpa, sino la responsabilidad de sus acciones, el Señor emitió castigo y juicio para los tres.
para Satanás, que el Señor lo reprenda, para Eva en la figura del sexo femenino y para Adán en la figura de varón o de cabeza de hogar. Responsable de mis acciones. Así le agrada al Señor. Yo fui responsable de ello. Así que hay que pedir con valentía al Señor que nos dé la capacidad de reconocer en pequeña o en gran magnitud nuestra responsabilidad y nuestra culpa cuando es necesario admitirla. Y número 10, en cuanto a los hábitos de las parejas resilientes, enfrentar la adversidad con humor y usar el humor como una arma. Es interesante cuando uno aprende y desarrolla la destreza. Ya sabemos que es una virtud de las personas altamente resilientes y de las parejas también altamente resilientes. El desarrollar las destrezas o las habilidades que Cristo desarrolló y encarnó para enfrentar la crítica, el rechazo, el abandono, la ingratitud, la injusticia, las maldades que se hicieron en contra de Él, y que Él, lleno de la plenitud, de la compasión y del amor del Padre, y habiendo sido ejercitado en eso, pudo manifestar esa dosis alta de asimilar el dolor, de transformar el dolor, de utilizarlo como catapulta para ir al siguiente nivel. El nivel de sufrimiento que enfrentó el Señor Jesucristo y lo aceptó sin procurar maldecir, ni dañar, ni desear mal para nadie, lo trascendió, lo resucitó, y no solo lo resucitó, sino que está sentado a la diestra de Dios Padre. Cuando miramos el propósito del dolor y del sufrimiento, que no es grato, ni que soy experto en ello, pero sí he pasado por situaciones que yo las he provocado y otras donde he sido parte del daño colateral, y otras que directamente no estuvieron bajo mi control, sino bajo el control de terceras personas. Daño por mi propia causa, malas decisiones, por daño colateral, sin querer fui lastimado, no tenían la intención de lastimarme. Y tercero, el daño intencional, cuando una persona con plena conciencia sabe el daño que te está haciendo y el efecto también. Alabado sea el Señor. Hay una parte última que voy a llamar a mi esposa para que pueda leerla, y es la parte que voy a utilizar para la conclusión y la aplicación. Recuerde el tema, que es sumamente importantísimo, tanto para usted como para mí. Hay muchas personas, más del 70%, dicen las encuestas, de aquellos que tienen una nueva pareja o que se han casado con alguien, han sufrido algún revés, algún desengaño, alguna desilusión, alguna traición. Es alto el porcentaje de los seres humanos, más del 70%. Y aún dentro de aquellos que intentamos tener una fe, que necesitamos madurar. En la Biblia hay muchos personajes bíblicos, hombres y mujeres, que atravesaron sufrimientos. Unos desarrollaron la resiliencia, la capacidad de superarlo, y otros tristemente el dolor los llevó a fracasar. Así que aquí tenemos un aspecto de la conclusión y la aplicación en cuanto a la resiliencia. Hay 7 puntos y un pasaje bíblico para compartir. La resiliencia se puede entrenar. Para ello se puede permitir experimentar emociones fuertes y reconocer cuándo evitarlas. Liberar las emociones ante situaciones adversas. Aprender a dejar ir lo que no puede controlar. Cultivar la reflexibilidad mental. Diversificar el riesgo.
rodearse de un entorno positivo, transformar el ocio en actividades para el beneficio emocional. Y el texto bíblico, 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Excelentísimo, excelentísimo. La resiliencia se puede entrenar. Esa frase es sumamente importantísima. Y aquello que leyó mi esposa para que nos pueda quedar en el corazón. Transformar nuestras vidas. Ese potencial tiene la resiliencia. Y este pasaje bíblico, que es poderosísimo y realista, dice: mas el Dios de toda gracia. El dolor y el sufrimiento que enfrentamos los seres humanos, que también es naturaleza de Dios. En Génesis 6, versículo 6, dice que Dios sintió dolor en su corazón al ver que de continuo la decisión del corazón del hombre era rebelarse contra el amor protector de Él y hacer el mal al ser humano. Así que acerquémonos a esa gracia. Es pura gracia. Es un regalo que no merecemos, sino que Cristo lo conquistó para nosotros. Para nosotros. Las parejas que nos tocó enfrentar situaciones por desconocimiento, por ignorancia o por nuestra propia naturaleza descarriada. Sí, atraída por lo malo. Tenemos que aceptarlo y ser responsable de ello para que la gracia pueda ser válida en nosotros y decir: Señor Jesucristo, una vez más, nosotros te necesitamos. Lo segundo que me llama la atención aquí es, dice que después que hayáis padecido. Un poco de tiempo. Un poco de tiempo. No es toda la vida. Ha habido padecimientos en mí que me han llevado hasta 12 años. Un año. Enfermedades de 6 meses, postrado por lesiones, por operaciones. Y es tremendo. No se lo deseamos a nadie. Y solo Dios, a través de su Espíritu Santo y de las personas que Él elija, que nos puedan acompañar en ese proceso. Dios utiliza personas. Dios usa la ciencia para podernos ayudar y aliviar el dolor y el sufrimiento. Así que, mis amados, dice: cuando hayáis padecido por un poco de tiempo. Ese poco de tiempo para Dios, que vive en la eternidad, pueda que en unos de nosotros sean 6 meses, 1 año, 12 años de deudas impagables, a veces deudas insanas, 12 años de un padecimiento, de una enfermedad crónica, o 40 años, o 80 años, como conozco misioneros que bajo limitantes de salud tomaron la decisión de servirle al Señor por encima de un dolor físico que experimentan todos los días. Y es impresionante cómo cobran fuerza en medio del dolor. El Padre los ha vuelto resilientes para que el propósito de vida sea mayor que cualquier cosa que pueda paralizarle. Haya vivido lo que usted haya vivido. El propósito del dolor y del sufrimiento, ahora lo entendemos, no es destruirnos. No. No es destruirnos, sino construirnos. Así que, para luego afirmarnos, fortalecernos y establecernos en aquello que el Señor ha establecido.
tanto aquí en la tierra como en el reino de los cielos. Queremos hacer una oración por aquellos que están atravesando momentos difíciles o de estancamiento. Ya sea que esté sola, tiene que ser resiliente, hoy tomar esa decisión, o solo, y aceptar la responsabilidad de sanar y de superar el sufrimiento y el dolor. Aceptar el reto valientemente para poder hacerlo. Padre, hoy te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos por aquellas personas, hombres o mujeres, que el dolor y el sufrimiento los ha llenado de desconsuelo, de tristeza, de amargura, de un dolor que parece no pasar. Hoy te pedimos que envíes tu Espíritu Santo, que es el consolador por excelencia, y unjas aceite fresco sobre toda herida del alma, del corazón, de la mente y del espíritu humano. Y con las fuerzas que solo el Señor Jesucristo puede proveer, levántalos, Señor, de nuevo. Dales la facultad de usar esta tragedia que hayan vivido en el pasado o en el presente. Y abre las ventanas de los cielos para que ellos reciban la ayuda y la consolación necesaria. Si alguien no ha entregado su vida a Cristo, entréguele su vida. Usted primero, como hombre o mujer que escucha este mensaje, y dígale: Padre, dame un espíritu resiliente como el que operó en Cristo Jesús. A Él ni el dolor, ni el abandono, ni la traición, ni el engaño pudieron limitarlo, Señor. Danos ese espíritu, porque esta generación hoy nosotros la necesitamos. Te entrego, dígale: Señor, te entrego mi vida, mis circunstancias, mi tragedia, porque reconozco que solo tú tienes el poder para cambiarlo. Hazme hoy tu hijo o tu hija. Y si usted es una persona que se ha distanciado del Señor por experiencias insanas y amargas vividas fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, vuelva al Señor Jesucristo y dígale: hoy te pido que me perfecciones, hoy te pido que me afirmes, hoy te pido que me fortalezcas y que me establezcas, y que ese poco tiempo hoy llegue a su término. Gracias, Padre. Dígale: yo recibo tu sanidad, recibo nuevas fuerzas y recibo tu Espíritu Santo. Hoy recibo tu amor consolador y recibo la sobreabundancia de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Palabras finales, amor. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Gracias por estar orando por nuestra provincia de Esmeralda. Muchísimas gracias por las donaciones que están enviando a las diferentes iglesias, sectores que hoy tuvimos la bendición también de tener el contacto. Gracias por todo aquello que ustedes están pendientes de lo que es el avance de todo aquello que está beneficiando a Esmeraldas a través de estas donaciones del agua o de víveres que necesitan las diferentes personas que viven cerca y podríamos decir, dependen mucho aún de la parte de provisión para su empleo, o en este caso de lo que es la pesca artesanal, de lo que es la pesca cerca de los ríos, de los manglares. Muchísimas gracias por estar muy pendiente de las noticias y por su clamor por la provincia de Esmeraldas. Muchísimas gracias. Así como ha venido este desastre sobre la ciudad y provincia de Esmeraldas, asimismo suelen venir lamentablemente de improviso las tragedias sobre las familias. Pero esas tragedias tienen que enseñarnos a prever, a prevenir, a ser anticipados para que aquello no nos cause tanto daño. Gracias, como dice mi esposa, por todos aquellos que conformamos la provincia de Esmeraldas. Somos hermanos. Sí, a veces queremos hacer divisiones y no la hay. Todos morimos, todos nos lloramos,
todos sufrimos pérdidas. Cristianos y no cristianos, somos seres humanos. Y que el Señor nos ayude a todos. Saludos a todos los que están ahí viendo. Pues suscríbase, comparta estos temas y también sugiéranos temas para compartir para las parejas, que si está a nuestro alcance también lo compartiremos con mucho gusto. Somos Dimas y Jacqueline desde aquí, desde Tonsupa, el balneario Tonsupa. Estamos encargados aquí de levantar un campo blanco y les pedimos pues sus oraciones para que el Señor añada cada persona, niño, joven o adulto, y podamos ser partícipes de un nuevo tiempo. Que el Señor les bendiga. Saludo a la hermana Doris Cañola. Saludos para todos allá en la iglesia, ¿verdad? Para Jan, saludos, ¿verdad? Para Carolina Ramos, para Faustito Angamarca y para todos aquellos que nos animan a poder continuar. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Con el amor de siempre, Dimas y Jacqueline. bendiciones. Hasta la próxima.